Mis hermanos, en esta mañana, con ayuda del Señor, comenzaremos un estudio acerca del contentamiento cristiano. Meditábamos en el siguiente pasaje del apóstol Pablo, y en el versículo 11, él nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Quiero que pensemos por un momento en la gente que caracteriza esta época. Son personas que se mueven por la vida llenas de frustraciones, de tristeza por su pasado, llenos de ansiedad por el futuro, en insatisfacción con el presente. Francamente, eso es comprensible, ya que la vida rara vez se ordena con nuestros deseos. Sin embargo, la insatisfacción con nuestro pasado o las circunstancias actuales es solo una parte de lo que causa la falta común de contentamiento. Hoy en día, las llamadas enfermedades mentales están disparadas en el mundo entero: la ansiedad, el estrés, la depresión. Y esto no son otra cosa que la ausencia del contentamiento en el alma. El pesimismo sobre el futuro también juega un papel necesario en nuestro inquieto descontento. Interminables guerras, corrupciones escandalosas y anarquía moral conspiran juntos para acabar con cualquier esperanza para el futuro. El hombre no puede derivar su felicidad del mundo, ya que éste se muestra adverso y desolador. Más cerca del hogar, el panorama no es el mejor. La disfunción familiar, la enfermedad, el envejecimiento y las preocupaciones financieras amenazan constantemente para socavar cualquier contentamiento que pueda promover la vida hogareña. Además de todo eso, es un mundo incrédulo, o el mundo incrédulo busca satisfacción en lugares donde nunca se podrán encontrar. En las riquezas, en el poder, en el prestigio y en el placer temporal. Todos tienen un fuerte atractivo, pero que solo producen una sed más insaciable. Terminan convirtiéndose en la fuente de más insatisfacción en lugar de la solución a la misma. El hombre siempre querrá más y más, nunca estará satisfecho. La única verdadera satisfacción viene de vivir la vida en armonía, reconciliada con el soberano Dios e inmutable del universo. Muchas veces hemos escuchado que el cristiano debe tener contentamiento sin importar la condición que enfrente. Pero debemos preguntarnos: ¿sabemos con certeza lo que es el contentamiento cristiano? Es más, ¿vivimos en la práctica lo que es el contentamiento cristiano? El contentamiento cristiano es una caja de ungüento precioso, muy reconfortante, útil para los corazones atribulados en tiempos y condiciones turbulentas. Como estas cosas no son ajenas a nosotros, por el contrario, las vivimos muy cerca, bien le haría a nuestras almas conocer acerca de esta doctrina tan importante. Esta doctrina es llamada un misterio y un arte. Un misterio, ya que no es fácil de hallar, y un arte porque puede ser aprendida. Así que hoy comenzaremos una serie que con ayuda del Señor nos brindará herramientas para crecer en esta área y llegar a declarar con el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En esta mañana comenzaremos nuestro estudio del contentamiento cristiano procurando dos objetivos. El primero de ellos es entender el contexto de Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Allí observaremos en qué condiciones se escribe la carta a los filipenses y también miraremos el significado original de algunas palabras claves para entender lo que es el contentamiento cristiano. En segunda medida, el siguiente objetivo es que empezaremos a definir
la doctrina del contentamiento cristiano, y este objetivo nos llevará a algunas clases, algunos domingos. Así que empecemos con nuestro primer objetivo, y es el contexto de Filipenses capítulo 4. Versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipos, probablemente desde una cárcel en Roma. Pablo escribe con el objetivo de animarlos a perseverar con gozo en el Evangelio, a pesar de las circunstancias difíciles, expresando confianza en Dios. Ya en el capítulo 4, Pablo le agradece a la iglesia que hayan revivido el cuidado de él. Ellos han enviado un donativo para el apóstol, quien estaba en una situación bastante precaria. Sin embargo, la riqueza de las palabras del apóstol es extraordinaria o extraordinarias. Pablo les agradece por haber revivido el cuidado hacia él. Él se encontraba en una situación difícil, aunque la Biblia no nos dice por qué razón ellos no habían podido estar pendientes del apóstol. Él dice que él se goza porque ellos han revivido ese amor hacia él. Pablo les agradece, pero su gozo no estaba en que ahora había suplido algunas necesidades y éstas le proporcionaban bienestar. Pablo les dice: yo me gozo, pero él estaba gozoso por ellos, porque ellos habían recibido la oportunidad de servir a Dios a través del cuidado del apóstol. Pablo aprovecha como pastor la oportunidad para revelarles un gran secreto. Él dice: yo estoy contento, no por el sustento y abrigo que me han traído. Estoy contento porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Quiero llamar su atención aquí en el versículo 10. Versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En este texto, mis hermanos, aparece la palabra gozo, que en el original es la palabra jairo, que traduce estar bien o alegre. Pero en el versículo 11 aparece la palabra contentarme. He aprendido a contentarme. Tal vez una mirada descuidada o ligera de estas palabras nos indicarían que son sinónimas. En el diccionario de la lengua española, contentamiento se traduce como satisfacción o grado que una persona siente. Si nos quedáramos con esta definición, nos perderíamos de una gran riqueza. Entonces nos es necesario ir a la lengua original, que en este caso es el griego, y de allí tomar el significado de la palabra contentamiento. ¿Qué significa la palabra contentamiento? Debemos decir entonces que en el original la palabra contentamiento aquí es autarques. Este es un vocablo compuesto por autos, significa por sí mismo, y arqueo, que significa bastarse o ser suficiente. Entonces da la idea de bastarse a sí mismo. Ahora usted dirá: ¿quiere decir que el hombre puede bastarse a sí mismo? No, de ninguna manera. Pero es curioso que el apóstol use aquí este adjetivo que es usado exclusivamente a Dios, en el sentido de que Él es autosuficiente y no necesita de nada ni de nadie para estar feliz. Lo que quiere decir el apóstol con esta palabra autosuficiente no es que el hombre
está satisfecho por sí mismo como Dios, sino que Dios ha comunicado de su plenitud a la criatura, de modo que los santos en Cristo reciban esta gracia. En consecuencia, hay en ellos la misma gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, no es bastarnos a nosotros mismos, pues el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, la forma como se debe interpretar esto es: encuentro una satisfacción suficiente en mi propio corazón por la gracia de Cristo que está en mí. Es como si Pablo dijese: no me satisfago en mí mismo, sino porque Cristo habita en mí. Hallo en mi corazón todo lo que necesito para satisfacerme y ser feliz. Pablo quería que los filipenses entendieran que aunque no tenía comodidades externas ni conveniencias mundanas para satisfacer sus necesidades, sin embargo, él tenía una porción suficiente entre Cristo y su alma, que le satisfacía abundantemente en toda condición. Esta interpretación concuerda con Proverbios capítulo 14, versículo 14, que nos dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. ¿Por qué puede un hombre estar contento con el suyo? Porque Cristo habita en él. Esa gracia Dios le ha dado al creyente. Cristo habita en él. Esto también concuerda con lo que Pablo dice de sí mismo en otro lugar, que aunque no tenía nada, al tener a Cristo, tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo deseaba que los filipenses comprendieran la raíz de su contentamiento, que no era en absoluto las situaciones que estaba viviendo. De ser así un hombre preso y carente de beneficios, jamás declararía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora quiero que pose sus ojos sobre la palabra que usa el apóstol en el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Quiero que fije sus ojos en esa palabra, enseñado. La palabra original se deriva de la palabra que significa secreto o misterio. Es como si hubiese dicho el apóstol: he aprendido o he sido enseñado en un asunto misterioso y secreto. Como lo es estar contento siempre sin importar la situación. Es como si Pablo dijese: no sabía nada de este arte, pero ahora soy un maestro de este misterio. Es por esta razón que el puritano Jeremiah Burroughs titula su libro El contentamiento cristiano, una joya rara. El contentamiento es precioso, pero extraño. No es común. Pero este misterio no se aprende con esta serie de sermones que hoy comenzamos. No quiere decir que al final de esta serie usted recibirá un diploma que dice: otorgado al hermano Pepito por haber culminado sus estudios de contentamiento cristiano. No es así. No es fácil.
Este misterio se aprende en la prueba, en oración, en búsqueda de la palabra de Dios, en la vigilancia del corazón. Pero es posible, con la ayuda del Espíritu Santo, llegar a ser un cristiano totalmente contento. Ahora, mis hermanos, esta es una doctrina clara en las Escrituras. Por supuesto, hay muchos textos que nos dicen esto, pero tomaremos dos únicamente. Dos referencias que vemos en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La conclusión doctrinal de los textos es brevemente la siguiente: la gloria y la excelencia de un cristiano es aprender y volverse hábil en el misterio del contentamiento cristiano. Y ha de descubrir este misterio, o a descubrir este misterio nos dedicaremos en la serie que con ayuda del Señor comenzamos hoy. Quiera el Señor ayudarnos a entender y aplicar este arte. Así que esto me lleva a mi siguiente objetivo, y es que entendamos la naturaleza del contentamiento cristiano. Es decir, ¿qué es el contentamiento cristiano? Para definir esta doctrina, he querido tomar la siguiente definición. El contentamiento cristiano es ese estado dulce del interior del corazón, tranquilo y lleno de gracia, que se somete libremente y se deleita en la disposición sabia y paternal de Dios en toda condición. Se lo repito, el contentamiento cristiano es ese estado dulce del interior del corazón, tranquilo y lleno de gracia, que se somete libremente y se deleita en la disposición sabia y paternal de Dios en toda condición. Vamos a ir entonces desmenuzando nuestra definición para, con ayuda del Señor, entender lo que es el contentamiento cristiano. Así que vamos a tomar algunas frases de nuestra definición, y la primera frase que he tomado es que el contentamiento cristiano es un estado dulce e interior del corazón. El contentamiento cristiano es un estado dulce e interior del corazón. El contentamiento cristiano es mayormente interior. No es la capacidad de sonreír frente a las adversidades o la capacidad de ignorar las desventuras. No es solamente evitar los reclamos abiertos y las situaciones violentas de descontento y murmuración frente a Dios y a los demás. No es solo abstenernos de las evidencias externas, es la sumisión del corazón. El salmista dijo en el Salmo 62:1: en Dios solamente está acallada mi alma. Note que el salmista no solo calló su lengua y su cuerpo, sino su alma. Esta permaneció en silencio, esperando solo en Jehová. Pero existen otras personas que se describen en el versículo 4 del mismo capítulo. Dice: con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Muchos parecen aguas tranquilas, pero por dentro tienen un remolino abrasador. Aunque su lengua no se desata abiertamente, su corazón permanece en constante ebullición.
Por tanto, no solo la lengua debe callar, el alma debe estar en silencio. Porque ¿de qué sirve al hombre no abrir sus labios si Dios conoce el interior de su corazón? El oído de Dios es tan poderoso que escucha la murmuración silente. El Señor puede ver la amargura y el descontento de aquel que disfraza o que se disfraza con una sonrisa e hipocresía. Se le pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien, pero por dentro su corazón está hirviendo, está intranquilo. En ocasiones eso se puede ver de forma abierta, en personas que son más débiles y siempre tienen una palabra de descontento y queja en su defensa. ¿Cómo le ha ido? Pues ahí vamos. Toca seguir. Cuando se habla con ellos, rara vez no se encuentra lo mismo, sino murmuración, queja y falta de esperanza. Y por supuesto, no describo al impío, en quien sería normal esto, sino a muchos creyentes. Sin embargo, otros son capaces de controlar esos desórdenes del corazón. Por el contrario, a los primeros siempre tienen palabras dulces y acarameladas, como lo dice el Salmo 55:21. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Estas personas, por un lado, parecen serenos y calmados, pero sus espíritus son como un huracán, y mientras guardan silencio, su corazón se turba y se desgasta por la angustia y la aflicción. Spurgeon dice acerca de esto: cuando el corazón y los labios difieren de forma tan manifiesta, el ser humano se convierte en un monstruo, y todos aquellos contra quienes arremete padecen profunda aflicción. El contentamiento cristiano no es tan fácil como el silencio externo. De lo contrario, no requeriría ser aprendido como un arte y un misterio. Esta virtud es difícil de adquirir. Se requiere trabajar en ella y ejercitarse con paciencia. Así que, hermanos, el contentamiento cristiano es en lo profundo, en el interior. No basta con tener una sonrisa de oreja a oreja. No basta con hacer oídos sordos a la situación. No, va mucho más allá, va más profundo. Es nuestro corazón en silencio, confiando únicamente en el Señor. Pueda que nuestros labios estén callados y no nos quejemos, pero recordemos algo: Dios conoce lo más profundo del corazón y conoce cuando un corazón no está tranquilo. Nuestra segunda frase de nuestra definición es que el contentamiento es la quietud o tranquilidad del corazón. La quietud y la tranquilidad del corazón. Por supuesto, cuando digo quietud, no me refiero a pasividad e inmovilidad, sino en el sentido de estar tranquilo, de tener sosiego, calma, paz, serenidad, mansedumbre. Hay personas que son de personalidad tranquila y templada. Rara vez las circunstancias los mueven o los sacan de sus casillas. Pero esto no es tener un espíritu quieto. Eso es tener una personalidad tranquila. Y esto es una gracia común de parte de Dios. Aún algunos que no son hijos de Dios ostentan de esta cualidad. Pero el contentamiento cristiano es una gracia dada por Dios a sus hijos. Así que quiero que analicemos lo que es la quietud o la tranquilidad del corazón mirando sus opuestos. Así que la quietud del corazón es lo opuesto al enojo desordenado y a la preocupación que corroe. La quietud del corazón es lo opuesto al enojo desordenado y a la preocupación que corroe.
Esta condición, hermanos, es más que la murmuración. Mientras la murmuración es una queja en voz baja o apenas audible, la irritación es ira descontrolada y la ansiedad es una preocupación desmedida. El creyente puede sentirse preocupado por alguna providencia o incertidumbre, pero es una preocupación que rápidamente es sosegada por las palabras de Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La preocupación no debe llevar al creyente al enojo descontrolado hacia Dios y hacia los demás, ni a una desesperanza incrédula. El corazón quieto comprende las palabras del apóstol Pablo en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quien no tiene su corazón quieto vive enojado y preocupado de manera excesiva y pecaminosa. Pero también la quietud del corazón es lo opuesto al espíritu inquieto, inestable y descuidado. El espíritu inquieto se distrae con facilidad con las trivialidades de este mundo. Presta demasiada atención a aquello perecedero y descuida sus deberes para con Dios, para con el prójimo y para consigo mismo. Este tipo de corazón es uno que siempre tiene una excusa para incumplir aquello que Dios le requiere. A causa de sus fatigas abandona la oración, la preocupación santa por sus hermanos, su servicio al pueblo de Dios, sus deberes piadosos. Sus pequeñas preocupaciones ocupan el lugar que le corresponde a sus labores legítimas. Muchos abandonan sus trabajos, sus fuentes de ingresos y sustento por culpa, dicen ellos, de la inestabilidad de su corazón. La preocupación les puede llevar a ser descuidados en sus trabajos, en sus familias, en la iglesia. De hecho, un cristiano valora en gran manera cada servicio a Dios, que aunque algunos pueden ser a los ojos del mundo y de la razón natural una labor sin importancia y vacía, sin embargo, dado que Dios lo requiere, la autoridad del mandato domina el corazón del creyente, de tal manera que está dispuesto a gastarse y ser gastado para cumplirlo. El creyente entonces se gasta en la obediencia y el servicio a Dios y no se desgasta en las preocupaciones y la ansiedad por las cosas de esta vida. Para un corazón intranquilo e inestable y descuidado, es más fácil pasar días enteros sumidos en preocupación, lloro y queja, que pasar minutos en oración pidiendo la fuerza y la ayuda para continuar tan tranquilos o peregrinar. Prefieren pasar tiempo quejándose, llorando los demás consigo mismo, que pasar 5 minutos arrodillados delante de Dios, suplicando su misericordia. El corazón estable y confiado responderá a cada distracción y a cada tentación de abandonar sus deberes, como lo hizo Nehemías a los enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesén, cuando intentaron distraerlo de la reconstrucción del muro. Nehemías capítulo 6, versículo 3. Él dice: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra? Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. El corazón lleno de gracia estima tanto su unión con Cristo y la obra que Dios le encarga, que no puede permitir que nada dentro de su poder se interponga y lo ahogue o anule. El cristiano anhela que la palabra de Dios lo posea plenamente hasta partirle el alma y el espíritu, pero no deja que el temor y el rumor de malas noticias se apoderen tanto de su alma
que cause allí una división y una lucha. Qué terrible es un corazón que se enfrasca tanto en las preocupaciones, olvidando el servicio y el amor que se debe al Señor. Hermanos, un cristiano nunca permitirá que las preocupaciones invadan el trono que solo le pertenece a Cristo. Muchos dejan que el temor entre hasta lo más profundo del alma y desplacen la fe, el amor por Cristo, el amor por la iglesia, el amor por la obra del Señor. Creo que usted nunca permitiría que los jóvenes desocupados que merodean por su barrio entren a su casa, fumen en su sala y mucho menos que entren a su habitación. Si usted los ve y ellos desean entrar, le aseguro que usted asegura su puerta y llama a la policía. De la misma manera, el creyente debería estar en guardia y nunca permitir que el temor y la incertidumbre entren a sus aposentos, entren en su corazón y se instalen donde el único que debe estar es Cristo. Si los vemos en la calle a estas personas o en el parque haciendo alboroto, pues quizás nos preocupen, pero no nos preocuparían tanto si ellos quisieran entrar a nuestra casa. De igual manera, las preocupaciones deben estar fuera de nuestra casa. Usted puede prestarles atención por un momento, pero se deben quedar allí, afuera, lejos de su lugar secreto, del lugar reservado únicamente para Dios. El espíritu quieto también es lo opuesto al desaliento que ahoga. El corazón que se desalienta cuando quita los ojos del Salvador y pone los ojos solo en las dificultades de esta vida, cuando solo puede ver las causas segundas de todos los asuntos y no la mano de la providencia del Señor guiando sus caminos, cuando se desesperanza por los vientos recios y fuertes, cuando no puede ver que esto lo llevan más cerca de su Señor. Un corazón quieto es el que ha aprendido a ver a Dios en todo tiempo, no solo en la bonanza, sino también en la tormenta, como lo dice el Salmo capítulo 34, versículo 4 al 6. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Quien no mira al Señor, sino la gravedad de las circunstancias, se hunde, se ahoga. Pero quien alza sus ojos a la serpiente de bronce, quiero decir a Cristo, encontrará salud y esperanza. Dios quiere que dependamos de Él, aunque no veamos cómo suceden las cosas. Si fuera de otra manera, de ninguna manera demostraríamos un espíritu aquietado. Mi hermano, aunque te encuentres en aflicción, no dejes que tu corazón desmaye. Nunca quites la mirada del Salvador, nunca. Así no veamos con nuestros ojos una solución. Recuerda, hermanos, que el creyente vive por fe, confía en el Señor. Un corazón inquieto se opone también a conseguir alivio y ayuda solo en Dios y busca soluciones pecaminosas. El corazón inquieto estará dispuesto a buscar o ceder a tentaciones y pecados con tal de ser librado de su aflicción o conflicto. Él solo quiere alivio y ayuda, no importa cómo conseguirla. En las Escrituras encontramos muchos hombres que en algún momento aceptaron soluciones pecaminosas. En algún momento se apresuraron y desconfiaron en Dios para poner su confianza y esperanza o esperar ayuda y remedio en otra fuente que no fue el Salvador o no fue el Señor.
Pasaron por encima de los mandatos explícitos de Dios y buscaron remedios carnales para sus almas. Revisemos el caso del buen rey Josafat, cuando trabó amistad con Ocosías, un rey dado a la impiedad. Esta alianza que él consideraba le traía beneficios fue causa de disciplina por parte de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 35 al 37. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocasías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Odaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Este hombre hizo alianza con un hombre impío. Si usted lee los textos atrás, el Señor les había dado la victoria, el Señor los había bendecido, pero este hombre quiso buscar una alianza y lo hizo y trajo consecuencias para su vida. El corazón del rey Josafat buscó ayuda en otro que no era el Señor. Es más, buscó ayuda en un enemigo directo de Dios, ya que este rey era malvado, era hijo de Acab y Jezabel. Tan pronto se le olvidó a Josafat que Dios le había ayudado de manera sobrenatural y había protegido a Judá de sus enemigos. Recordemos a Sara, esposa de Abraham, en Génesis 16, 1 al 3. El Señor había prometido al anciano patriarca una descendencia, un hijo, pero su esposa no esperó los tiempos de Dios, ni usó los medios de Dios. Se apuró y le aconsejó a su esposo allegarse a la esclava de su casa para que ella le diera un hijo. Esto es lo que hacen muchos que por la corrupción de su corazón y la debilidad de su fe no pueden confiar en Dios y seguirle por completo en todas las cosas y de manera permanente. Es posible, hermanos, que tu corazón carnal esté pensando: no me importa cómo me libre de este mal, solo pido ser librado. ¿No piensas así muchas veces cuando estás sufriendo una cruz o aflicción? Cuando hay una situación económica difícil, terrible, y no vemos la solución por ningún lado, y se nos presenta la oportunidad de solucionar ese asunto, siendo deshonestos en el trabajo, haciendo cosas que a Dios no le agrada. ¿Cómo pensamos? Un corazón inquieto, un corazón intranquilo, busca la solución facilista. No le importa que tenga que hacer, no le importa que tenga que fallarle al Señor. Lo único que quiere es solucionar su problema. Lo único que quiere es tener tranquilidad, tener contentamiento. Por último, veamos la más abominable de las oposiciones a un espíritu quieto. Y es que un espíritu inquieto se opone a la quietud del espíritu en rebelión desesperada contra Dios. Una rebelión desesperada contra Dios. Un espíritu intranquilo, cuando se enfrenta a una prueba dura de sobrellevar, larga y pesada, siente que comienza a protestar contra Dios. Sus pensamientos empiezan a convulsionarse y sus afectos se van convirtiendo en una rebelión contra Dios mismo. Esto es característico de los impíos, pero el santo debe cuidarse porque puede llegar también a esta lamentable y corrupta condición. Aunque en el fondo exista la gracia, bajo la aflicción puede levantarse un corazón intranquilo delante de Dios. Recordemos al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Su estado constante fue de descontento y rebeldía. Números capítulo 17, versículo 10 nos dice:
Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Este pueblo fue reprobado en cada prueba, pues en medio de ella no hizo nada diferente a pecar con sus labios y con su corazón intranquilo. El Salmo 106 es un resumen de todas las rebeldías de Israel. Pero mire lo que dice el Salmo 106, versículo 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. El Señor les mostraba misericordia, les ayudaba. ¿Y cuál era su actitud hacia el Señor? Murmuraban y no oían la palabra de Dios. Salmo 106, 46. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Se rebelaron contra el consejo de Dios. Este pueblo manifestó lo opuesto a un corazón tranquilo y confiado. Su corazón siempre estaba convulsionado, siempre estaba insubordinado. Nunca quiso obedecer al Señor. Podemos entonces concluir diciendo que la quietud cristiana es lo opuesto a todo lo antes descrito. Cuando llega la aflicción, sin importar cuál sea, el corazón tranquilo no murmura, aunque le duele la situación, aunque le hace gemir delante de Dios, aunque desee ser librado de su dolor, procura hacerlo únicamente por los medios piadosos. No murmura, no se queja, tampoco se desespera. No hay en su espíritu nada turbulento ni inestable. Es un corazón libre de temores que distraen. No hay desánimo que ahoga. No hay búsqueda de solución en lo pecaminoso. No hay rebelión alguna hacia Dios. Yo te pregunto, ahora comprendemos que es un misterio. ¿Cómo podemos tener esta disposición delante de Dios? ¿Cómo podremos decir con el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cual fuere mi situación? Permítame terminar con lo siguiente. Mis hermanos, un corazón inquieto, amargado y descontento es un asunto que no puede dejarse pasar como si no tuviera importancia. El tema del contentamiento es uno vital para nuestra vida de creyentes, como todos los temas que se han expuesto desde este púlpito. Mis hermanos amados, los pecados que hemos cometido como congregación no han venido por falta de palabras puestas, ya que el Señor nos ha hablado con claridad. Han venido por no abrir los oídos y peor, por no abrir el corazón, por no atender con todos nuestros sentidos, por endurecernos de corazón. Hermanos, no podemos convertirnos en solo oidores de sana palabra, pues eso es quedarnos con la mitad de la tarea. Hay que ser oidores, pero también hacedores. Ahora, no se contente con no abrir su boca. La meta es mantener una actitud interior y tranquila en su corazón. No es callar la voz, sino callar los pensamientos alborotadores, escandalosos. Creo con sinceridad que la falta de contentamiento es la causa por la cual hoy muchos creyentes no aman, no valoran, no cuidan, no sirven al Señor, no se sujetan a Él como se debe. Qué terrible es que para una gran mayoría de creyentes tener un corazón reposado, tranquilo y satisfecho en el Señor dependa de la providencia en la que se halle. Mientras todo marcha bien, hay adoración, entrega y sujeción. Pero pregunto en esta mañana, ¿por qué nos cuesta tanto adorar, servir, ser fieles, cuando el Rey soberano atraviesa adversidades en nuestro caminar?
Creo que la respuesta es nuestra falta de contentamiento cristiano. Nos falta lo que aquel hombre de Dios aprendió. Estoy hablando del apóstol Pablo, que al tener a Cristo en su vida no le hacía falta nada para ser satisfecho. Él aprendió que solo Cristo puede dar verdadera felicidad al corazón del hombre. Él entendió lo que nosotros haríamos bien en comprender, no solo en teoría, sino en la práctica. Hermanos, Cristo es nuestro mayor bien, y si Él está, esto es suficiente para nuestra alma. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto nos enseña que a pesar de la providencia, la situación que estemos viviendo, la condición externa, si es posible tener un corazón satisfecho y tranquilo. El apóstol Pablo nos da la clave de esto en un texto que es muy mal interpretado, y es Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Pablo, su todo era Cristo, su vida era Cristo, su respirar era Cristo. Y como amaba, y como no amaba a nadie más que a Cristo, por eso el contentamiento que él tenía, nadie se lo podía arrebatar. Nada nos puede arrebatar el don que nos ha sido dado, que es Cristo. Ese es el mayor don que tenemos. Él también declara, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Vivo o muerto, después de Cristo, todo, absolutamente todo es ganancia. Pidámosle entonces al Señor que podamos valorar la preciosa joya que se nos ha sido dada. Esa preciosa joya no es la salvación de nuestra alma. Por supuesto, es una gracia maravillosa. Pero recuerde que la perla de gran precio es Cristo. Él es la plenitud. Él es nuestra gloria. Él hizo posible todo. Tú y yo lo tenemos a Él. Entonces, ¿qué podría traernos tristeza? Si el mundo no nos proporciona contentamiento, tampoco debería quitárnoslo. Solo el que se goza en el mundo y por lo que el mundo le ofrece se entristece, se inquieta, se amarga por lo que el mundo le otorga. Hermanos, tenemos la joya maravillosa que es Cristo. Eso es maravilloso y en eso debemos gozarnos. Eso es lo que hace que tengamos una esperanza, encontrarnos con Cristo allí en la eternidad. Oremos.